Hilton, aquí en este país en algún tiempo los profesionales del agro se colocaban sus botas pantaneras y entraban en los arrozales cantando, es decir, con una ilusión, pero eso se liquidó en las últimas décadas porque se equivocaron, en particularmente los partidos tradicionales, en donde incluso hemos militado, quienes hoy hemos cambiado de ellos para otros, porque el modelo para el sector primario ha sido equivocado y es el que ha generado ausencia del Estado, desequilibrio, desempleo, exceso de población en las ciudades, y aquí es donde está el problema y aquí es donde está la solución, como la hemos propuesto. Ahora, estamos a la espera de la propuesta que hará el gobierno de la Ley de Desarrollo Rural, que por supuesto va a consultar o va a tener en cuenta seguramente las propuestas que haga la insurgencia colombiana, que hoy empieza los diálogos, para que entre todos podamos no solamente decir que no nos gusta el tipo de país que tenemos para su modelo agrario, sino en qué tipo de país queremos vivir con un nuevo modelo que pueda solucionar gran parte de nuestra problemática. Precisamente, senador, el tema de desarrollo agrario es como el eje fundamental del discurso que planteó Iván Márquez, tanto en Oslo como en La Habana, y que ha sido objeto de discusión en las mesas regionales de paz que este Congreso ha generado y ha propiciado espacios en las regiones. Estuvimos en Sucre, estuvimos en Barranquilla, en Villavicencio, en Pasto, en Medellín, en Bucaramanga, y el tema central de los campesinos, de las organizaciones, de las mujeres, de las comunidades afro, de los indígenas, ha sido un verdadero esquema de desarrollo rural que permita llegar a la paz. Este tema de la paz, senador, que a propósito usted ha sido como un tanto ácido, si me permite la palabra, y como muy desgarrado en el punto, en su apreciación con relación a la paz, y hace parte de ese grupo de colombianos que aún no cree que podamos llegar a una paz definitiva. Lo vamos a tocar en 2 minutos después de estos mensajes institucionales. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas. El desarrollo rural, sin duda, senador, junto con la atención a las víctimas, la inclusión política y obviamente todo lo que es el apoyo gubernamental en este proceso de paz, han sido los temas que se han tocado en las mesas regionales de paz. Por lo tanto, creo yo que esa ley de desarrollo rural integral que usted tiene seguramente será un marco jurídico para poder avanzar en la consolidación de un proceso de paz, que el país cree, aspira y soñamos como todos, pero hay un gran número de colombianos que es escéptico a que realmente se llegue a un cese al fuego, haya una reincorporación de la gente y obviamente terminemos con esta angustia que no permite que el país progrese como debe progresar. ¿Qué hacer con la paz, senador? ¿Qué le decimos a los negociadores que están en La Habana tratando de llegar a un punto de acuerdo y decir, listo, firmamos la paz y pasamos a la tercera fase, que ya es la ejecución de políticas públicas para consolidar el proceso? Sí, yo quisiera decir, en el caso de la propuesta nuestra hacia un nuevo modelo agrario, el énfasis es en la reinstitucionalización, es crear herramientas institucionales de Estado para lograr un proceso integral, pero principalmente el cambio del modelo de comercialización agraria. Ahí es donde está el cuello de botella. Proponemos comercialización directa, la eliminación en el más alto grado posible de la intermediación, para que las cooperativas de producción, que hay que organizarlas muy bien, en todo el país hagan la comercialización permitiendo mejor precio al productor y mejor precio al consumidor final. Y de esta manera nosotros veremos incluso un retorno al campo, porque la gente está en las ciudades porque no tiene alternativas, pero el hacinamiento que vivimos hoy en todas las ciudades se debe precisamente al desmantelamiento de las posibilidades y de las oportunidades de empleo en el campo y de productividad suficiente para que la gente se pueda mantener dignamente. En eso quería hacer el énfasis, en qué consiste básicamente la propuesta nuestra, cambio de modelo integral, pero principalmente en el punto final, que es la comercialización.
Ahora, sobre el tema del proceso de paz, a veces me han criticado algunos porque he sido un poco drástico al decir que hay que aclarar algunos puntos de partida del proceso de paz, porque de lo contrario vamos a matar la criatura antes de que nazca. Un proceso de paz no es un proceso de capitulación, un proceso de paz no es un proceso de rendición. Del oponente. Exacto. Aquí no ha habido una derrota de un sector por cuenta del otro. Hay desequilibrios, unos ganan, otros pierden. Nosotros estamos en el establecimiento, pero precisamente como consideramos necesario que haya un proceso de paz que llegue a una feliz conclusión, debemos ser claros y debemos, a una costa de que no nos entiendan, decir desde ahora qué podría pasar después. Si no aclaramos que el proceso de paz no es un proceso de rendición, no es un proceso de capitulación, es un proceso en donde hay dos partes que van a proponer sobre todos los temas cambios y vamos a acordar cómo y cuáles. Pero eso que se ha dicho de que hay temas vedados que no se podrán tocar, alguno de los negociadores, a quien respeto y admiro inmensamente, ha dicho de manera equivocada que hay temas sobre los cuales no se puede hablar. Con eso, ese negociador está matando un proceso de paz. Y cierra las puertas a un verdadero diálogo, porque los diálogos tienen que ser abiertos, sin ningún tipo de tapujos. Exacto, eso es como cuando los novios dicen que van a hablar sobre unas cosas, pero van a dejar otras cosas pendientes. Eso no arregla la relación, sino que prolonga su agonía. De tal manera que el proceso de paz debe partir de una primera base, que no es un proceso de rendición, que es un proceso gradual de acuerdos para llegar a puntos definitivos para ejecución de esos acuerdos. El segundo tema que me parece importante a mí entender es que el cese al fuego se convierte cada día más en una imperiosa necesidad, Hilton, como usted lo dijo tal vez en la antesala de esta entrevista. Todo proceso de paz en el mundo que no ha tenido cese al fuego se ha complicado porque el conflicto se degrada. ¿Qué sentimos los colombianos cuando mueren 14 niños en un acto terrorista? ¿Qué sienten las fuerzas insurgentes cuando se eliminan sus miembros directivos o militantes? Pues eso lo que hace es que va degradando el proceso y va alejando cualquier cercana aproximación que se va haciendo. Esa experiencia precisamente, senador, recordamos que hace unos días estuvo en el Congreso, en la plenaria, una misión de congresistas irlandeses y contaban la historia, 17 años de conflicto y el punto que no permitió finalmente que existiera una paz duradera fue el no cese al fuego. Ese punto es clave para poder terminar la negociación. Exactamente, Hilton, porque de lo contrario la va a prolongar. El proceso irlandés es un proceso ejemplar porque, entre otras cosas, mi apreciado Hilton, es un proceso que arrancó hace siglos, solo que su recrudecimiento lleva 30 años y menos, como usted lo dice, en una guerra tan dolorosa como ha tenido Irlanda. Claro que allá no existieron componentes como el que hoy han significado para nuestro país el aumento de la intensidad del conflicto, que es el narcotráfico. Allá no ha habido eso. Y otro elemento que la minería y el petróleo sin duda son elementos que ayudan como caldo de cultivo para la presencia insurgente en algunas regiones. Exacto, tenemos que entender que por eso hay que cambiar de enfoque frente a la explotación de los recursos. Por eso no se puede decir que es que los únicos temas que se pueden tratar en el país son los temas agrarios, por ejemplo. Aquí hay que hablar del modelo financiero colombiano. Este es un país que tiene un modelo financiero verdaderamente inaceptable. Parte del hecho de que somos el segundo país más desigual del mundo tiene que ver con el modelo financiero que tiene hoy el país. De tal manera que aquí no pueden decir algunos que se podría hablar de unos temas y no se podría hablar de otros, porque estarían frenando la oportunidad que tenemos de cambiar, de transformar las instituciones y el modelo que tenemos nosotros hoy en el país en varios de sus sectores. Entonces, como usted decía, el cese al fuego se convierte en una necesidad que considero yo en la que se debe insistir. La sociedad civil
debe insistir en que haya un cese al fuego inmediato, lo más pronto posible, porque si no vamos a tener probablemente hacia adelante un escenario como este, Hilton, donde el gobierno termine irritado y se pare de la mesa y quede con la bandera de la guerra, y las guerrillas y la insurgencia se queden sentados con la bandera de la paz. Y el mensaje hacia la comunidad internacional y hacia los propios colombianos será terrible. Exacto. O lo contrario, tampoco sería conveniente que las guerrillas o la insurgencia se pararan de la mesa y quedáramos con el gobierno sentado con la banderita blanca. Para eso hay que buscar serena y tenaz armonía, inteligencia, sabiduría, en el entendimiento de que aquí no estamos en una rendición. Cuando yo lo digo, algunos piensan que está hablando una voz insurgente. No podría decirle un hombre que como yo le debe todo a sus instituciones democráticas, pero con esa misma gratitud por ellas, tenemos la autoridad porque nunca hemos llegado a ellas sino por el camino correcto. Incluso me demoré en llegar al Senado más de una década, pero como llegué era como quería hacerlo, no para que tuviera compromisos de alguna manera con sectores extremistas de un lado o del otro, y por eso el Partido Verde lo hemos creado como una fuerza de centro, pero una fuerza de centro no puede estar diciendo solamente lo que uno de los lados le indica, sino lo que indica una coherente armonía y equilibrio. Es un proceso de paz y como tal debemos tratarlo, de tal manera que reiteramos esas condiciones de que no haya temas vedados, de que haya un cese al fuego y que no se entienda equivocadamente que estamos ante una rendición, sino ante un proceso de paz donde debemos ser incluyentes. Yo felicité recientemente en una plenaria la iniciativa del presidente del Senado, el doctor Roy Barreras, porque de manera muy conveniente hizo un llamado al Ejército de Liberación Nacional, ELN, para que se incorporara, si quiere en otras mesas, si quiere que no sea tinto sino chocolate o agua aromática la que se tome allí, pero que arranque al tiempo, que la FARC, un proceso. Este no es un proceso bilateral, este tiene que ser un proceso donde acudan todas las voces de la insurgencia y también las voces de la sociedad civil, no solamente del gobierno. Los verdaderos actores que sufren la guerra son los campesinos. Los indígenas, como decíamos en un debate recientemente, magistralmente convocado por los senadores indígenas, a quienes acompañamos de manera incondicional, porque en sus territorios, como decía el senador Carlos Ama y el senador Avirama, es donde más se libra la guerra y donde más se derrama la sangre campesina, la sangre de nuestros pueblos originarios, y es por supuesto gente que debe ser convocada para que proponga con la fuerza de su experiencia las soluciones a nuestro conflicto armado. Muy bien, senador, una explicación muy concreta, centrada sobre el tema de la paz, y sin duda el cese al fuego debe ser definitivo para poder llegar a un proceso de paz. Senador, gracias, y estamos atentos, disponibilidad total a lo que destinen los negociadores para incluirlos dentro del marco normativo colombiano y que sean leyes y se establezca una paz duradera. Muchas gracias, senador, por estar aquí con nosotros en Enfoque, y por supuesto estaremos atentos al desarrollo de esta información. Gracias, querido Hilton, y a Enfoque, y a usted en particular que nos honra dirigiendo acá nuestro canal, a la nueva gerente y a todos el deseo porque tengan unos éxitos continuos, permanentes, y que nos ayuden a recuperar la imagen real de este Parlamento. Hay algunos que se ensañan en combatirlo y no saben que cuando se demuelen en las instituciones democráticas se desquicia la democracia entera, no solamente la entidad principal de su funcionamiento, que es el Congreso de la República. Muy bien, a ustedes colombianos y colombianas, muy amables por estar con nosotros en un nuevo Enfoque, el programa institucional de la Oficina de Prensa del Senado de la República. Tengan ustedes un feliz día.